Estudio sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, una contribución a la comprensión y al respeto del derecho de los conflictos armados. Aquí pasamos al ítem de la consideración del estudio sobre el armamento, sobre las armas. Se llegó en este estudio a la conclusión en el sentido de que los principios generales por los que se prohíbe el empleo de armas que causan males superfluos o sufrimientos innecesarios, así como de armas de efecto indiscriminado, son consuetudinarios en todo conflicto armado. Además, y basándose principalmente en estos principios, la práctica de los estados ha prohibido el empleo o ciertos tipos de empleo en virtud del derecho internacional consuetudinario de diversas armas específicas, entre las cuales están las armas con toxinas o armas tóxicas, las armas biológicas, las armas químicas, las sustancias antidisturbio como método de guerra, los herbicidas como método de guerra, las balas que ensanchan o se aplastan fácilmente en el cuerpo humano, las balas que explotan en el cuerpo humano, las balas cuyo efecto principal sea lesionar mediante fragmentos no localizables en rayos X en el cuerpo, las armas trampa vinculadas o asociadas a algún modo u objeto o personas especialmente protegidos por el derecho internacional humanitario o que pueden atraer a las personas civiles, y las armas láser, específicamente concebidas como única o una más de sus funciones de combate, para causar ceguera permanente a la vista, a la visión. Algunas armas que no están prohibidas como tales por el derecho consuetudinario están, de todos modos, sujetas a restricciones, como son las minas antipersonales y las minas incendiarias. Deben realizarse especiales esfuerzos para reducir al mínimo los efectos indiscriminados de las minas antipersonales. Esto incluye, por ejemplo, el principio de que una parte en conflicto que emplea minas antipersonales debe registrar su ubicación en la medida de lo posible. Además, cuando cesan las hostilidades activas, una parte en conflicto que haya empleado minas antipersonal activas debe retirarlas, hacerlas inofensivas para la población civil o facilitar su remoción. Dado que la Convención de Ottawa ha sido ratificada por 140 estados del planeta y otros están en camino de hacerlo, la mayor parte de los estados se ha obligado a este instrumento, a no emplear, producir, almacenar ni transferir minas antipersonal. A pesar de que esta prohibición no forma actualmente parte del derecho internacional consuetudinario debido a una práctica contraria significativa de estados que no son parte en la convención, casi todos los estados, incluidos los que no son parte en la Convención de Ottawa y no están a favor de la prohibición inmediata de las minas terrestres, han reconocido la necesidad de esforzarse para la plena eliminación de estas armas. El empleo antipersonal de armas incendiarias está prohibido, salvo si no es factible emplear
un arma menos dañina para poner a una persona fuera de combate. Por otra parte, si emplean, hay que procurar, si se emplean, reducir, evitar estos casos al mínimo posible. Y en ellos, la muerte incidental de personas civiles, las lesiones a personas civiles y los daños a bienes de carácter civil. La mayor parte de estas normas corresponden a disposiciones convencionales que no son aplicables en principio en conflictos armados internacionales. Esa tendencia se ha invertido paulatinamente gracias, por ejemplo, a la enmienda aprobada en el año 1996 del Protocolo Segundo de la Convención sobre ciertas armas convencionales, que también se aplica ahora a los conflictos armados no internacionales, y más recientemente a la enmienda aprobada en el año 2001 de la Convención sobre ciertas armas convencionales, con el fin de ampliar el ámbito de aplicación de estos protocolos, principalmente el protocolo primero y protocolo cuarto, a los conflictos armados no internacionales. Las prohibiciones y restricciones consuetudinarias antes mencionadas se aplican pues en todo conflicto armado. Cuando se encomendó al CICARS realizar el estudio sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, la Corte Internacional de Justicia estaba examinando la licitud del amenazo del empleo de armas nucleares en respuesta a una solicitud de una opinión consultiva al respecto que le había dirigido la Asamblea General de la ONU, Organización de las Naciones Unidas. El CICARS decidió entonces no efectuar su propio análisis de esta cuestión. En su opinión consultiva, la Corte Internacional de Justicia sostuvo unánimemente que una amenaza o el empleo de armas nucleares también debería ser compatible con las exigencias del derecho internacional aplicable en los conflictos armados. Exigencias específicas particulares de los principios y normas del derecho internacional humanitario. Esta decisión es significativa, puesto que varios estados iniciaron la negociación del protocolo adicional primero a condición de que en el protocolo no se aplicara el empleo de armas nucleares. La opinión de la Corte, sin embargo, significa que las normas sobre la conducción de las hostilidades y los principios generales sobre el uso de armas se aplican al empleo de armas nucleares, en virtud de estos principios y normas, en general, contrario a las normas del derecho internacional aplicable en los conflictos armados y en particular a los principios y las normas del derecho humanitario. Pasaremos en próximo segmento a las garantías fundamentales sobre derechos armados internacionales y derechos armados no internacionales en el contexto del derecho internacional humanitario consuetudinario.